cardíaca. También la podemos llamar, existe el término de insuficiencia cardíaca. Actualmente tiende a cambiarse, muchos hablan de falla cardíaca. Como antes hablábamos de insuficiencia renal crónica, ahora hablamos de lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Ya no decimos insuficiencia renal, ahora es enfermedad renal crónica. Ustedes me dicen si ven la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Aún no, doctor. No, todavía no, doctor. Todavía no. Vamos a ver qué está pasando aquí, a ver. ¿Nada? No, doctor. ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya se veía? No, aún no. No. La saqué, voy a presentarla otra vez. A ver qué es lo que está fallando. Le digo que aquí está duplicado. ¿Qué? Ah, es que tengo dos. ¿Cuál es la J? Creo que es esta. A ver, esta que es. Voy a cerrar este entonces. Que estaban dos abiertas, quién sabe por qué. Ustedes me dicen si se ve la pantalla. Sí, doctor. Ya se ve. Bueno, le decía que el término de insuficiencia cardíaca, algunos prefieren llamarla falla cardíaca, pero aún todavía seguimos empleando insuficiencia cardíaca. A ver hasta cuándo. Entonces, obviamente, si llamamos de falla cardíaca, debemos de pensar que las causas son múltiples. A ver, ahorita está cargando otra vez. Mejor salgo. Lo vamos a presentar como estaba, porque si no, no quiere. Y ahora aquí. Creo que hay mucha falla ahorita. Ustedes me dicen si se ve. Ya, doctor. Ya. Bueno, para hablar de falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, tenemos que recordar precarga, poscarga. Pero ya la hemos revisado, entonces va a ser rápido. Precarga, fuerza que desciende al ventrículo antes de contraerse. Por lo tanto, precarga es volumen, determinada por la ley de Frank-Starling, y está determinada fundamentalmente por todos los factores que intervienen en lo que dice aquí, en el volumen telediastólico final del ventrículo. Quiere decir todos los factores que influyen en el volumen diastólicos, que son los factores del retorno venoso, y hablábamos también de la distensibilidad ventricular.
Entonces, precarga volumen, poscarga presión. Fuerza contra la que se contrae el ventrículo, que está mediada por la ley de Laplace, que nos dice que si aumenta la presión y el radio de la cavidad, aumenta la poscarga. Y si aumenta el grosor de la pared, disminuye la precarga. No es que disminuya, sino que el corazón tiene más fuerza para vencer, para poder expulsar su contenido hacia los grandes vasos. E influye fundamentalmente la presión arterial de la aorta, dada por resistencias vasculares. A ver, un momentito. Bueno, ya no viene nada. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí está, precarga, gasto cardíaco, sí, volumen en minuto. Cuando la contractilidad está normal, la precarga, si aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Cuando hay contractilidad deprimida, es decir, cuando hay daño a la miofibrilla, también aumenta el gasto cardíaco hasta cierto límite. En cambio, la poscarga. Si aumenta la poscarga contra la actividad normal, el gasto cardíaco baja. Pero si hay daño a la miofibrilla, baja más rápidamente. Quiere decir que un paciente que tiene falla cardíaca, si se le eleva la presión, se pone grave. Con que mejoramos la presión arterial, mejora clínicamente algunas características clínicas. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctor. Bueno. Sí. De evolución, fíjense cómo ha evolucionado el concepto de falla cardíaca. Inicialmente teníamos el modelo cardiorrenal. En este momento, solo se contaba con diurético furosemide, la digoxina y el propranolol. Son los tres medicamentos que primero tuvimos esos tres medicamentos y se aisló la digoxina, furosemida y beta bloqueador, solo teníamos el propranolol. En ese momento lo más importante era tratar de que el paciente urinara más, o sea, que hubiera mayor diuresis. Los beta bloqueadores en ese momento estaban contraindicados, porque solo se contaba con el propranolol. Y la digoxina era uno de los medicamentos de elección en estos pacientes. Después vino el modelo hemodinámico. El modelo hemodinámico fue cuando se empezó a sintetizar los vasodilatadores de predominio venoso, los nitratos, pero en ese momento teníamos los nitratos de larga duración, es decir, el pentaeritritol, que era de 75 miligramos. Y aparecen los inotrópicos, fundamentalmente IB. Y los dos fundamentales fueron dopamina y dobutamina. Entonces, lo importante en ese momento era emplear los medicamentos anteriores, más cuando estaba hospitalizado el paciente, dar inotrópicos positivos y vasodilatadores. Después, en la historia de la medicina, vino el modelo molecular inflamación, donde se empezó a hablar de las interleucinas, factores de necrosis tumoral, entre otros, y se empezó a hablar de el proceso inflamatorio a nivel de todos los órganos. En la medicina no se creó ningún medicamento relacionado con los problemas cardiovasculares. Se avanzó en la teoría, pero no en la práctica, no hubo medicamentos más. Y actualmente tenemos el modelo neurohormonal, fíjense, el modelo neurohormonal es el actual.
Ahora, ¿por qué vino el modelo neurohormonal? Ya contamos, se describió bien el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces empezaron a sintetizar los IECAS, el captopril, que fue el primero, el alapril, los ARA2, el más antiguo, los sartán. También ya se cuenta con antagonistas de la aldosterona, espironolactona, y aparece una serie de medicamentos beta bloqueadores cardioselectivos. Por lo tanto, de acuerdo a esto, primero debemos de dar estos medicamentos, sistema neurohormonal. Y también nos debemos de apoyar de diuréticos, en pocos casos de digoxina, y podemos usar vasodilatadores cuando sea necesario. Pero primero, ¿qué usamos? Actuamos sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona y después los otros medicamentos. Quiere decir que cuando vamos al tratamiento, vamos a decir IECAS o ARA2, diuréticos del tipo del furosemide y antagonistas de los receptores de aldosterona, la espironolactona. Y en algunas condiciones, podemos emplear también vasodilatadores y en algunos casos específicos inotrópicos positivos. Entonces, ha sido la evolución del concepto de falla cardíaca de esa manera. Entonces, el concepto de evolutivo ha dependido fundamentalmente de los medicamentos que se fueron sintetizando. Ahora sí, vamos a ver la insuficiencia cardíaca, como lo define el Guadalajara. Pero antes de empezar esto, hay dos tipos de falla cardíaca. Uno, que es por disfunción diastólica. Acuérdense, tríada clásica de insuficiencia cardíaca: taquicardia, cardiomegalia y galope. Aquí lo que está fallando es la contractilidad. Y cuando falla la contractilidad, se llama disfunción diastólica. Perdón, disfunción sistólica. Entonces, disfunción sistólica es lo mismo que falla cardíaca por daño a la contractilidad, daño a la miofibrilla, disfunción sistólica. Y hay otro grupo de insuficiencia cardíaca que se llama disfunción diastólica, donde el problema es un ventrículo rígido. Hasta ahí nos vamos a quedar en estos dos tipos. Pero todo lo que vayamos a hablar ahorita es de falla cardíaca por disfunción sistólica, es decir, hay falla en la contractilidad, cualquier causa que dañe la contractilidad del miocardio. Tríada clásica, taquicardia, cardiomegalia y galope. Así lo debemos de entender todo lo que vamos a ver ahorita. Dice, esa es la definición del Guadalajara: es la incapacidad del corazón para expulsar una cantidad suficiente de sangre. Quiere decir, baja el gasto cardíaco, pero todos sabemos que el mejor parámetro es baja la fracción de expulsión. ¿Para qué? Que permita mantener una presión arterial adecuada. Tenemos hasta ahorita dos conceptos fundamentales. Uno, que la fracción de expulsión está baja. Y dos, que la presión arterial tiende a bajar. Y al bajar esa presión, hay alteraciones en la perfusión de oxígeno a los tejidos del organismo, es decir, hay alteración sistémica. Se produce un gasto cardíaco que es insuficiente para las necesidades metabólicas, es decir, alteraciones a nivel sistémico. O para conseguirlo se necesitan presiones ventriculares elevadas, que pueden producir síntomas por congestión retrógrada. Vamos a ver qué tenemos de esta definición. Si lo podemos abreviar, quiere decir que en la falla cardíaca hay fracción de expulsión baja, presión arterial baja, alteraciones sistémicas por la disminución de la oxigenación a nivel de los tejidos y presiones ventriculares elevadas. Y por último tenemos congestión retrógrada. Quiere decir que si falla el ventrículo derecho, va a haber
hipertensión venosa sistémica, es decir, mayor cantidad de líquido a nivel sistémico. Y a nivel pulmonar, congestión pulmonar, es decir, mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar. Entonces la definición es completa, fíjense bien. 1. Tenemos la fracción de expulsión baja. 2. Presión arterial baja. 3. Alteraciones sistémicas. 4. La presión dentro de los ventrículos está elevada y aparte hay congestión. Es decir, retención hídrica sistémica y pulmonar. Y todo depende de qué ventrículo falle. Si le entendimos a esta definición, que es muy sencilla, a ver, vamos a dejar de tener la presentación. Sí le entendimos a la definición, porque de aquí debemos de pensar todo. ¿Cómo está la fracción de la fracción de expulsión? Disminuida. Baja. ¿La presión arterial? Baja. Disminuida. Hay alteraciones sistémicas, no quiere decir que nos va a dar manifestaciones sistémicas por la disminución de la oxigenación de los tejidos. ¿Cómo está la presión dentro de los tejidos? Dentro de los ventrículos, perdón. Aumentada. Aumentadas. Y tercero, por último, el quinto, va a haber retención hídrica, ya sea sistémica o pulmonar. Y si entendimos eso, son los factores fundamentales de falla cardíaca. Ahora vamos a ver su clasificación. ¿Cómo la podemos clasificar? Estamos hablando de falla cardíaca con función sistólica, ¿qué? Con disfunción, ¿qué? Sistólica. Disfunción sistólica es decir, daño a la miofibrilla, y que eso se llama disfunción sistólica. La clasificación es funcional. Las clasificaciones en cardiología, las que han persistido son las funcionales, porque cualquier médico lo puede hacer nada más con datos clínicos, fíjense bien. Y eso le debemos clasificación funcional de la New York Heart Association. 1. No síntomas con actividad habitual. No síntomas con actividad habitual. Es decir, el paciente tiene falla cardíaca, pero en su actividad normal no lo presenta. A lo mejor ni lo sabe. Síntomas con actividad moderada. Síntomas con actividad ligera 3 y síntomas con actividad mínima y en reposo. Lo que vemos en el hospital nosotros somos clase 3 o clase 4. Siempre que nosotros ponemos en el hospital o en nuestro expediente falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, tenemos que poner el apellido clase funcional de la New York Heart Association, grado 1, clase 1, 2, 3 y 4. Fíjense bien, los síntomas con la actividad habitual puede ser que no sepa si tiene insuficiencia cardíaca, solo cuando hace ejercicio. Síntomas con actividad moderada, actividad ligera y síntomas con la actividad mínima y en reposo. Cuando es 4, 50% tiene alta mortalidad en el primer año de vida. Las causas todo lo que dañe a la miofibrilla. La enfermedad más frecuente del corazón es hipertensión, pues no es raro que sea una de las causas más frecuentes. Después tenemos la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Los infartos del miocardio. O síndrome coronario crónico. Sigue siendo problema de las arterias coronarias. Un porcentaje menor de valvulopatías. Sus combinaciones, como son cor pulmonar, hipertensión, valvulopatías, hipertensión y otras. Quiere decir, en otras están las causas idiopáticas. La incidencia a mayor edad, fíjense bien, la incidencia va aumentando. Prevalencia, mayor edad, y mayor edad, mayor aumenta la incidencia. Entonces
la incidencia y la prevalencia aumentan a mayor edad. Entonces, importante, ¿por qué es la enfermedad cardíaca que va aumentando? Pues sí, porque ya tenemos mejores tratamientos para para hipertensión arterial, para cardiopatía isquémica, para valvulopatías, pero al final de cuentas todo va dañando al miocardio y terminan en falla cardíaca. Quiere decir que ahora ya no se mueren de un infarto del miocardio, le da uno, le da un tratamiento, le da otro, le da un tratamiento, hasta que daño a la miofibrilla, hasta que se mueren de falla cardíaca. Igual que las valvulopatías, le ponen una válvula, le dan tratamiento médico, se la recambian y terminan con falla cardíaca. Por tanto, es lógico que vaya aumentando su incidencia y su prevalencia. Si ustedes entendieron lo que le dije al principio, vamos a entender la fisiopatología. Este es un resumen muy sencillo. Y así, en forma general, de la fisiopatología de insuficiencia cardíaca. ¿Qué dijimos? Que como hay daño a la miofibrilla, es decir, disfunción sistólica, baja la fracción de expulsión. Al bajar la fracción de expulsión, hay en forma normal, refleja liberación de catecolaminas, es decir, liberación de norepinefrina. Y estas catecolaminas producen ¿qué? Taquicardia y aumento de la contractilidad del miocardio, inotrópico y cronotrópico positivo y vasoconstricción periférica. Entonces, de aquí que el paciente tiende a tener ¿qué? Taquicardia y vasoconstricción periférica. ¿Para qué? Como mecanismo compensador. Si baja la fracción de expulsión, baja la perfusión renal. Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona y se retiene ¿qué? Sodio y agua. Y todo esto nos va a dar una remodelación cardíaca, que se acompaña de isquemia, de arritmias, remodelación, fibrosis, que puede llegar a la muerte. Pero fíjense bien, la fracción de expulsión, para hablar de una falla cardíaca bien establecida, debe de ser menor de 40%. Habíamos dicho que la fracción de expulsión es 60. Cuando está de 50 hacia arriba, puede tener o no insuficiencia cardíaca. Cuando tiene arriba de 40, entre 50, es probable que lo tenga. Pero cuando tiene una fracción de expulsión de 40 o menos, con solo ese parámetro decimos que tiene falla cardíaca. Y nuevamente, estamos ahorita en la teoría neurohormonal, por lo tanto vamos a seguir hablando de lo mismo. Fíjense bien, entonces, ¿qué dijimos? Si baja la fracción de expulsión, hay una actividad adrenérgica y nos da taquicardia, aumento de la contractilidad y vasoconstricción periférica. Sistema renina, angiotensina, aldosterona que retiene sodio y agua. Ya tenemos factor natriurético auricular y ventricular. Acuérdense que aumenta la presión dentro de los ventrículos. Por lo tanto, aumenta el factor natriurético auricular y también el factor natriurético ventricular. Y obviamente todo esto da un proceso inflamatorio a nivel cardíaco, en el que influye, como habíamos dicho, factor relajante endotelial, endotelinas, citoquinas, etc. Entonces, si recordamos la definición, es fácil lo demás. La fracción de expulsión ya habíamos comentado que es el mejor marcador, o es el marcador pronóstico más importante de falla cardíaca. 40 o menos tenemos falla cardíaca bien establecida. Mecanismo compensador. Estamos hablando de falla cardíaca con disfunción que es sistólica, es decir, ¿qué falla? La contractilidad. Si falla la contractilidad, obviamente baja la fracción de expulsión. Se activa el sistema simpático que nos va a producir taquicardia, aumento de la contractilidad y vasoconstricción periférica. Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona que retiene sodio y agua, aumentando la precarga. Y
se liberan los péptidos natriuréticos, auricular y ventricular, que ahorita vamos a ver cuál es su efecto. Entonces, los mecanismos compensadores aumentan el gasto cardíaco, pero a largo plazo agravan la clínica del paciente. Mecanismo adrenérgico, ya dijimos que el adrenérgico es utilización del mecanismo. El adrenérgico aumenta la liberación de catecolamina, sobre todo norepinefrina, con lo cual estimula los receptores adrenérgicos y en corazón inotrópico y cronotrópico positivo y a nivel periférico vasoconstricción. El otro mecanismo es a nivel sistema renina-angiotensina aldosterona, que retiene sodio y agua, es decir, aumenta la precarga, entre otros factores. Y los cambios a nivel de la remodelación cardíaca, que depende de la causa. Liberación de péptidos natriuréticos auricular. ¿El adrenérgico qué hace? Inotrópico, cronotrópico positivo y vasoconstricción periférica. Esto nos da que cuando la falla cardíaca tenemos reacción adrenérgica, nuestro paciente tiene taquicardia y vasoconstricción periférica. Entonces, un efecto de la manifestación adrenérgica es la taquicardia de estos pacientes. Claro, tratando de aumentar la frecuencia cardíaca y el inotropismo para aumentar el gasto cardíaco. Sistema renina-angiotensina aldosterona, se retiene sodio y agua y por lo tanto aumenta la precarga para aumentar el gasto cardíaco. Son mecanismos compensadores. Sistema renina-angiotensina, vamos a recordarlo. ¿Por qué se activa? Se activa porque baja la perfusión renal. Y entonces se libera renina. La renina todos sabemos que actúa sobre el angiotensinógeno que se produce fundamentalmente en hígado y lo transforma en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 tiene tres efectos: vasoconstrictor, tanto arteriolar como venoso, como proliferativo, aumenta la colágena a través de los vasos y a nivel cardíaco. Después viene la enzima conversora de angiotensina que se libera fundamentalmente a nivel pulmonar y desdobla la angiotensina 1, angiotensina 2, potente vasoconstrictor arteriolar, venoso, y que también actúa sobre la glándula suprarrenal para producir aldosterona y se retiene sodio y agua. Esos son mecanismos compensadores a nivel sistema renina-angiotensina aldosterona, que al final de cuentas tres efectos: vasoconstrictor, retiene sodio y agua, y proliferativo. Entonces son los tres efectos fundamentales. Angiotensina produce fibrosis, aumenta el tejido colágeno a nivel de los vasos y a nivel cardíaco también. Sistema renina-angiotensina aldosterona, retiene sodio y agua. Sistema adrenérgico, taquicardia, vasoconstricción y puede ocasionar arritmias cardíacas. Y ahí lo vamos a dejar para mañana, para continuar mañana con, espero que sí, pueda entrar temprano. Entonces mañana seguimos con falla cardíaca. Estamos hablando de falla cardíaca por disfunción sistólica, que su tríada clásica es taquicardia, cardiomegalia y galope. Le voy a poner un ejemplo. Si hay un paciente que tiene un infarto del ventrículo izquierdo y empieza con datos de insuficiencia cardíaca, pues esa es disfunción sistólica. ¿Por qué? Porque el infarto que afectó la miofibrilla, un daño extenso al corazón. Entonces yo puedo decir, mi paciente tiene un infarto del miocardio con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Estoy diciendo que tiene un infarto con insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces se entiende el término bien de disfunción diastólica. Y después vamos a hablar de falla cardíaca con disfunción, sistólica es la que vamos, daño a la miofibrilla. Y ya, después que terminemos con disfunción
Sistólica hablaremos de disfunción diastólica, pero acuérdense, es ya cuando tengamos un ventrículo rígido. Entonces mañana seguimos con falla cardíaca. Nos vemos mañana.